Un privilegio volver a saludarles, queridos amigos, que nos siguen por las redes a través de todo el mundo. Les habla Miguel Ángel Núñez, transmitiendo desde España, una vez más, una predicación, una reflexión para volcarnos en la Escritura, para buscar lecciones de vida para vida. Ya se nos ha ido una semana más. Es extraordinario cómo pasa el tiempo. Quisiera saludar en forma especial a personas que se dan el trabajo de escribirnos una notita. Todas las semanas menciono algún país que no he mencionado la semana anterior. Esta semana voy a mencionar a dos personas que me escribieron, una de Nicaragua y otra de Costa Rica. Gracias por sus mensajes, gracias por el ánimo que nos dan. Todo esto lo hacemos con mucho cariño, esperando que estos mensajes sirvan para poder tener una mirada positiva, amigable de la Escritura y que seamos capaces de entender la Biblia de una forma saludable y no extrema ni que nos ocasione los problemas que causa la religión cuando se encara de una forma equivocada. Hoy día vamos a hablar de una epístola en particular y de una sección pequeña de esa epístola porque nos llevaría mucho estudiar toda la epístola. Nos referimos a la epístola a los Filipenses. Es el último libro que escribe Pablo. Uno esperaría que cuando alguien anciano, medio ciego, enfermo, en la cárcel y esperando ser entrevistado por las autoridades romanas y sabiendo de que le quedan pocas horas o pocos días porque no sabía nada, y habiendo esperado el cumplimiento de las promesas de Dios durante tanto tiempo y habiendo dado la vida literalmente por la predicación del Evangelio, uno esperaría que probablemente iba a estar desanimado. Pero la epístola a los Filipenses es la más entusiasta de Pablo. De hecho, muchos llaman a la epístola de Filipenses la epístola del gozo, porque exuda gozo y alegría la epístola. Ahora, como es habitual, como la mayoría de las personas no estudia la Biblia, solo se dedica a repetir versículos fuera de contexto, de Filipenses solo se recuerda normalmente un versículo, y en realidad una sección de un versículo, que es el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero hacerles un desafío, sin abrir la Biblia. ¿Será que alguien es capaz de repetir lo que dice antes y después de Filipenses 4:13 el apóstol Pablo? Lamentablemente, no somos la mayoría estudiosos de la Biblia, sino repetidores de frases sueltas de la Biblia. Si Filipenses 4:13 no se pone dentro de su contexto, le hacemos decir a Pablo algo que él no estaba pensando. ¿Qué estaba pensando Pablo? Primero, en enviar un mensaje a Filipos, que es una pequeña ciudad de Macedonia, un mensaje a los cristianos de esa ciudad que algunos de ellos están desanimados y que algunos de ellos han perdido de vista el sentido del cristianismo finalmente por las circunstancias que les toca vivir. Y aquí viene la primera lección que yo quisiera transmitir. Si nuestro cristianismo está ligado solo a la circunstancia, entonces no es una religión saludable. Si nuestro estado mental, nuestra actitud mental, nuestra manera de enfocar la realidad solo está ligada a la circunstancia que nos toca, entonces no tenemos una buena actitud. Pensando en lo que ha ocurrido con la pandemia mundial del coronavirus, hay gente que ha tomado el confinamiento como una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de aprendizaje. Y hay otros que simplemente se han hundido en la depresión, en el desánimo. ¿Qué marca la diferencia entre uno y otro? Simplemente la actitud mental. Ahora, no me estoy refiriendo a aquellas personas que viven al día y que por circunstancias extremas
dependen de la alimentación diaria porque no tienen ahorros o no tienen profesión, solo oficios que viven al día. Esa es otra circunstancia. Pero en general, sin las excepciones que he mencionado, hay mucha gente que se hunde por las circunstancias y no aprende a tener una actitud diferente pese a las circunstancias. ¿Qué dice Pablo? Vamos a leer los versículos anteriores. En mi Biblia, la Nueva Biblia Internacional, el capítulo 4 de Filipenses, el versículo 11. Dice la segunda frase, porque lo anterior es una argumentación que él está haciendo, que es parte, pero no viene al caso de lo que voy a mencionar. Dice, he aprendido, hablando en pasado, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Aquí hay una filosofía de vida en Pablo que tenemos que imitar y aprender. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Gente que se viene abajo porque un día le faltó algo que a veces ni siquiera es esencial. Gente que se desanimó porque en un momento no ocurrieron las cosas como quería. Y aquí Pablo, que está ciego, que está enfermo, que está en la cárcel, le escribe a los de Filipos y les dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. La satisfacción tiene que ver exclusivamente con una cuestión vital, con la mente. Esta semana conversé con Tony y con su esposa y realmente quedé entusiasmado con ellos, así que si me están escuchando, Tony y su esposa son españoles, si me están escuchando, Tony, un abrazo. Y para ti y tu esposa un gran asomo de ánimo y decirles que ustedes son una lección de vida. Tony es ciego, y la esposa me decía medio en broma, se olvida a veces que es ciego y actúa de una forma pero tan vital que entusiasma. Es muy bueno para reírse. Cuando nos despedíamos el otro día me decía, nos vemos, Miguel Ángel. ¿Cómo me vas a ver? Le digo yo. Que yo veo con el corazón. Es esa actitud, eso es mirar la vida de una forma distinta, eso es tener una actitud de satisfacción, no estar sujeto a las circunstancias, es aprender a vivir pese a las circunstancias y por sobre las circunstancias. Pablo vivió de todo. Vivió situaciones estresantes, vivió apedreamientos, lo expulsaron de algunas ciudades, lo trataron pésimo, estuvo a punto de morir en un barco. Y él dice, he aprendido a estar satisfecho, no importa cuál sea la circunstancia que me toca vivir. Eso es actitud. Lo que diferencia a las personas felices de las infelices no es la circunstancia, es lo que está aquí. Es la actitud frente a lo que me toca enfrentar. Ahora, él dice, sé, versículo siguiente, el 12, lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Pablo era rico, de familia de gente adinerada, nunca le faltó nada y cuando le empezó a faltar fue cuando se convirtió en cristiano y comenzó a predicar y deambular de un lado a otro. Él nunca quiso depender de la predicación, así que él siempre se autosustentaba confeccionando carpas. Aprendió a estar satisfecho en todas circunstancias, siendo pobre y viviendo en la abundancia.
Ahora, esta cuestión es relativa, lo de la pobreza y la abundancia. Yo conozco gente rica que es pobre y conozco gente que tiene poco que es rica. ¿Y cómo es eso? Recuerdo en un país X estar hablando con un matrimonio multimillonario, dueños de empresas, afligidísimos, amargados por las peleas que tenían entre ellos por el dinero, por los recursos. Y no porque les faltase, sino por discusiones absurdas sobre gastos también absurdos. Recuerdo en mi época de estudiante, cuando vendía libros para poder juntar dinero para ganarme, para tener para mis estudios en el año, llegué a una casa en la ciudad de Punta Arenas, en el sur de Chile, y me llamó la atención, me fascinó la pared de afuera y el jardín. Una casa de una población de gente no con muchos recursos, pero la casa bien pintada, un jardín no muy grande, bien arreglado. Y entré y me encontré un hombre fabuloso, con una esposa extraordinaria. Un hogar limpio, con olor a limpio, porque eso de que los pobres tienen que vivir hacinados y tienen que vivir en medio de la basura, eso tiene que ver un poco con depresión, no con pobreza. Yo me crié en un hogar pobre y en mi casa no había suciedad. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser sucio. Son dos cosas muy distintas. Y entré a esa casa con pocas cosas, pero mucha alegría. Y una actitud positivísima frente a la vida. Aún recuerdo, casi 50 años después, todavía recuerdo el nombre del hombre, se llamaba Jorge, y trabajaba en un aserradero de la zona. Y había trabajado casi 30 años de obrero en ese mismo aserradero, aserrando madera. Y decía, estoy feliz, yo soy feliz. He criado a mis hijos han ido a la universidad, ellos van a tener más oportunidades que yo. Y estamos contentas con mi vieja, le decía a su esposa. Y sonreían todo el tiempo, sonreían. Y todo el tiempo estaban contentos. ¿Por qué? Porque aprendieron a vivir con lo que tenían y de buena forma y dignos. Esas personas eran ricas. Ese mismo día visité a un profesional muy, muy rico. Cuando llegué a la casa, una tremenda casa, me llamó la atención la oscuridad al entrar a la casa. Y luego me atendió la empleada, medio en susurro, y me dijo, el señor está en la sala, le voy a decir que usted llegó. Yo había concertado una cita con él por teléfono. Y entré a la sala en penumbra, no prendieron la luz cuando yo entré, así que en algún momento le pedí permiso para prender la luz. Cuando prendí la luz de la sala, la casa estaba desordenada, la mesa estaba llena de botellas de alcohol, y el hombre me dijo, esta es mi realidad, vivo aquí solo. Mi esposa me abandonó, mis hijos me dejaron, en el día finjo ser una persona exitosa y llego a casa y casi no como. Esta es mi alimentación. Me encontré con un alcohólico que sabía que era alcohólico pero no quería hacer nada por su alcoholismo, lo cual es más triste todavía. Hay muchas pobrezas, hay muchas riquezas. El hombre que visité antes ese día era inmensamente rico comparado con ese hombre al que tenía todo y le faltaba todo. ¿Qué aprendió Pablo? Aprendió a vivir en la pobreza y aprendió a vivir en la abundancia, pero manteniendo la misma actitud, una actitud sobria, equilibrada, confiada, una actitud de satisfacción, una actitud no de pesadumbre. Y eso habla mucho del equilibrio emocional de Pablo. Habla mucho de una mente que aprendió a vivir de una manera sana. Hoy día estamos viviendo un mundo de locura. El otro día mi esposa me comentaba que había visto un video
donde un sociólogo hacía un análisis entre miseria y pobreza. Dice, hay gente que vive en la miseria y gente que vive en pobreza. Hay gente que vive en la miseria que tiene dinero para comprar, para pagar el cable, para pagar la tarjeta del celular, pero no se alimenta bien, no vive con frío, por ejemplo, o vive en situaciones paupérrimas. Eso es miseria. Y otra gente que no tiene para pagar un celular, no tiene para pagar el cable, vive con poco dinero, pero lo poco que tiene lo invierte, aprovecha cada cosa que tiene y la reinvierte. Yo vivo en el campo, conozco a algunos de mis vecinos del campo. Los que viven en el campo aquí en España no son más o menos parecidos a los que viven en otras latitudes, solamente que tienen una actitud distinta, porque hay muchos campesinos que yo conozco en Latinoamérica que tienen mente de pobre. No, aquí no. Hay gente que tiene modesta, pero no tiene mente de pobre, tiene mente de gente luchadora. Hay muchos pobres con mente luchadora. ¿Cómo es tu mente? A mí me encantaría haber conocido a Pablo en esta época. Ciego, enfermo, en la cárcel, y diciéndome, mira Miguel Ángel, aprendí a vivir cuando estaba en la pobreza y cuando estaba en la abundancia. No me altero por la circunstancia que me toca vivir. Esa es una lección de vida extraordinaria y una lección que nosotros deberíamos tener. Yo he visto a cristianos que creen ser cristianos, pero la primera situación de alteración se vienen absolutamente abajo. Es porque no han aprendido. No han aprendido a vivir con menos, por ejemplo. Un gran problema de las pandemias es que las pandemias dejan en evidencia nuestra avaricia existencial. No sabemos vivir con menos. Y eso es horrendo. Alguna vez leí en el libro de Leo Buscaglia, Amar, Vivir y Aprender, la historia de un pueblo de Tailandia que son azotados año a año por los monzones. Por lo tanto, año a año tienen que trasladarse de un lugar a otro porque vienen los monzones con las lluvias torrenciales y arrasan con todo. Así que la gente se ha acostumbrado a tener su vida en un bolso o en una pequeña caja, y eso es todo lo que se traslada de un lugar a otro. No se apegan a nada. Hay gente que vive apegada a cosas, y las cosas son cosas. Las cosas se van. Apegarse a las cosas no tiene sentido. Si mis libros se quemaran, sufriría, pero no haría un drama. Si mis discos desaparecieran, sufriría un par de días, un par de semanas, pero no me cortaría las venas. Porque son cosas. Hay que aprender a vivir. Y aprender a vivir significa entender que no pueden ser las circunstancias las que controlen tu vida. Luego agrega el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Es una ratificación de lo que ha dicho antes. ¿Sabes vivir con menos? ¿Sabes vivir con menos? ¿O te aferras tanto a algunas cosas que no entiendes, que te esclavizas a objetos? ¿Sabes vivir en circunstancias diferentes? Alguien me escuchó el otro día que yo mencioné que no tengo televisión. Me basta internet, me informo de lo que quiero informarme y punto. Y me dijo, ¿pero cómo puedes vivir sin televisión? Fácil. Hace años que no tengo televisión y no soy infeliz. No, al contrario. Vivo menos estresado, menos complicado. Hay un montón de cosas que no tengo y no quiero tener. ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo que tenemos que tener son vínculos saludables, vivir en un hogar en paz. Yo no tengo grandes cosas, pero le agradezco infinitamente a Dios el vivir en paz, vivir tranquilo, salir en las mañanas a respirar aire,
Hace un rato estaba lloviendo, lluvia primaveral, esa lluvia sin frío que me encanta. No me gusta la lluvia de invierno, que es lluvia con frío. Pero esta lluvia de primavera con calor me encanta. Yo salí a poner mi cabeza bajo el agua y agradecer por el privilegio de al menos sentir. Cada momento es un momento para disfrutar. Aprender a vivir no importa la circunstancia que te toque vivir. Yo recuerdo un compañero que tuve que me da mucha pena. De pronto tuvo una situación de herencia y pasó de ser pobre a ser una persona con muchísimos recursos. Y se convirtió en un déspota, una persona que se alejó del mundo y se dedicaba a exhibir riqueza, pero se fue quedando solo. ¿Y para qué te sirve eso? ¿Para qué te sirve? Hay gente que tiene más dinero del que va a poder gastar en su vida. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve? ¿De qué te sirve? Yo recuerdo un incidente que me ocurrió en Playa del Carmen, en un hotel 5 estrellas, allí en México, cerca de Cancún. Había ido a dirigir un encuentro para matrimonios que se organizó en ese lugar, un lugar paradisíaco, de fantasía porque no es real. Ahí estaba. Y una noche no podía dormir porque hacía mucho calor. A mí no me gusta el aire acondicionado, así que estaba con mucho calor. Así que a las 3 de la mañana bajé, fui pensando en ir a la playa, pero no alcancé a llegar a la playa. Llegué hasta uno de los restaurantes que permanecían abiertos las 24 horas del día frente a la piscina. Así que llegué ahí para pedir un agua caliente, porque cuando hace mucha calor a mí me ayuda un té caliente. Así que pedí un té caliente. Y había un hombre solo, sentado. Así que me quedó mirando y como me miraba tanto, lo saludé. ¿Cómo estás?, le dije. Y luego me dijo, aquí estoy. Y dice, acompañado pero solo. Y dije, ¿cómo es eso? Sí, mira todos estos que están aquí. Y miré una buena cantidad de gente. Todas esas personas los invité yo. Siempre vengo y los invité. Y me encontré con un millonario, un empresario con muchísimo dinero y que pagaba para tener algo de compañía. Le pagaba a gente de su empresa o gente que conocía ahí para que lo acompañara, pero en el fondo, un hombre absolutamente solitario. Y tuvimos un diálogo, esos diálogos al hueso. Yo no soy de dar vueltas. Y le dije, ¿de qué te sirve tener tanto dinero? No sabría vivir con menos. Ese es el problema, por lo dije. Hay campesinos que viven infinitamente con menos y son felices. Y tú estás solo. Porque no te has casado, ¿no? Si me he casado 3 veces, pero han sido 3 estafas. Y así que decidí no casarme nunca y no tener familia, porque para mí es peligroso. O sea, vivir en esas condiciones, sospechando de todo el mundo, quedándote solo, no es vida. No es vida. Vivir en la pobreza y en la abundancia es una cosa relativa. Pablo era una persona de recursos, pero vivió en la pobreza, pero no era porque eligió vivir así, pero eligió por un fin superior, pero también porque aprendió a no aferrarse a las cosas, aprendió a no quedarse con las cosas. Y luego viene la frase más repetida de los cristianos, que lamentablemente la repiten fuera de contexto. Así que al repetirla fuera de contexto, le quitamos la riqueza que esta frase tiene. En la frase dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué aprendió Pablo? Aprendió a confiar. Aprendió a estar satisfecho con lo que tenía, fuera mucho o fuera poco. Aprendió a centrar su vida, a vivir de una manera equilibrada, teniendo mucho o teniendo poco. Sabiendo que no estaba solo y sabiendo que el saber que Jesús existía en su vida le daba un propósito, un norte, un sentido a su existencia. Eso es lo que hace la religión en realidad.
Yo no creo que la religión cambie la realidad. Yo creo que la religión nos ayuda a ver la realidad de una forma distinta. Jesucristo, que no vemos, solamente sabemos de Él a través de la Escritura, nos provee un norte, un sentido. Como diría el psiquiatra austríaco Viktor Frankl, nos da un sentido para nuestra vida. Y yo creo en eso. Creo que el creer en Jesús le da una razón de vivir a tu vida. ¿Qué eres? ¿Mísero? ¿Pobre? Porque yo creo que en la existencia humana hay gente mísera y gente pobre. No hay ricos. Porque yo me creo rico, no me falta nada y vivo feliz. No soy mísero. No tengo muchas cosas y no me interesa. No me interesa. No me interesa porque no las necesito. ¿Qué eres tú? ¿Mísero o pobre? Si eres pobre y has aprendido a vivir con lo que tienes, entonces eres inmensamente rico o rica. Pero si eres una persona que tiene mucho, pero no está conforme. Otro día vi un documental, ustedes saben lo que me han seguido, que yo veo documentales y conferencias, es lo único que suelo ver, en realidad escuchar más que ver, de una entrevista que le hacían al hombre más rico de Alemania. Trabaja 16 horas diarias, prácticamente no ve a su familia, trabaja los 7 días de la semana y está pensando continuamente en tener más. Un obrero de la construcción que se hizo millonario con el negocio inmobiliario y fue creciendo y creciendo y hoy día tiene un imperio económico. ¿Para qué sirve una vida vivida así? ¿Para qué quieres más? Si tienes una sola vida. ¿Para qué quieres más? ¿Cuántas vidas necesitarás para gastar todo lo que has acumulado? Esa persona es pobre, aunque tiene mucho. La verdadera riqueza está en tener un sentido para tu vida. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque Cristo le ha dado un sentido, un propósito, una razón de ser a mi vida, y soy capaz de vivir en pobreza, en abundancia, y no pierdo el norte, porque Jesucristo es mi norte, es mi sentido. Le da un sentido, valga la redundancia, totalmente al uso poco apropiado que hacemos de ese versículo. Y luego hace un par de saludos y voy a saltear al versículo 19, donde él hace la conclusión, porque lo anterior tiene que ver más con algunas recomendaciones que da Pablo específicamente para la gente a la cual está escribiendo. Dice el versículo 19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y ahí hay una trampita en esa frase. Dios proveerá todo lo que necesitamos y la gente enseguida piensa en cosas. Dios no es Dios de cosas. Aunque una cantidad enorme de personajes bíblicos eran millonarios, porque a veces tenemos la tendencia a pensar en los personajes bíblicos como si fueran paupérrimos, pobrecitos y gente necesitada, pero nos olvidamos que la mayoría de los personajes de la Biblia eran millonarios. ¿Qué es lo que tú necesitas? Tal vez necesites pasar hambre. Sí. O tal vez necesites vivir una situación difícil, porque en situaciones difíciles, ¿cómo se aprende a vivir? Como diría un escritor, no se aprende a navegar guiando un barco en aguas tranquilas. Se aprende a navegar en la tempestad. ¿Qué eres tú? ¿Mísero o pobre? Los cristianos deberíamos considerarnos inmensamente ricos.
porque tenemos un norte, tenemos un sentido, porque Jesucristo es nuestro norte y porque además Dios ha prometido darnos lo que necesitamos, sea lo que sea, darte lo que necesites. Dios sabe lo que tú necesitas y no se trata de pedirle, porque ese es otro texto mal usado, sino de confiar en que Dios como Padre te dará lo que necesitas en el momento en que sea necesario. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que su bondad y su misericordia esté con ustedes y que aprendamos a vivir con mucho o con poco sin perder el norte. Un abrazo para todos, nos vemos la próxima semana.